Hace 10 años, Uruguay ponía en marcha un verdadero sacudón en la educación uruguaya. Empezaba a entregarle de forma gratuita una computadora personal a cada niño que asistiera a una escuela pública en cualquier punto del territorio nacional, asegurándole además el acceso libre a la conectividad. Hoy el Plan Ceibal tiene 750.000 máquinas en uso, repartidas entre estudiantes de primaria, secundaria y UTU. Y aunque toda la atención se centraba antes en las ceibalitas, hoy el sistema va bastante más lejos. Abarca, entre otras cosas, clases de inglés por videoconferencia, programas especiales de matemática y los talleres de robótica, sensores digitales e impresoras 3D, a partir de los cuales los estudiantes compiten con sus pares de otros países y hasta ganan premios internacionales. Esta mañana nos hemos trasladado hasta el lugar donde cada día unas 300 personas hacen realidad el Plan Ceibal. Estamos, como contamos temprano, en el edificio Los Ceibos del Parque Tecnológico del Latu. Y en la sala de directorio, concretamente, vamos a empezar esta recorrida, donde nos recibe el presidente del Consejo Directivo del Plan, Miguel Brechner. Ingeniero Brechner, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día y muchas gracias a ustedes. Es un placer recibirlos acá. Mi casa es tu casa, así que mucho gusto que estén aquí, muy felices. Cambiamos la forma de los saludos. Yo siempre digo bienvenido acá, bienvenido, lo dice Brechner. No, sí, bienvenidos a esta casa. Este edificio donde estamos hoy es la segunda casa que ha tenido el Plan Ceibal, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo y cómo se mudaron? Para ser exacto, es casi la tercera casa. La primera, cuando era muy precario, en mayo de 2007, era en un escritorio del Espacio Ciencia. Ahí estaban los primeros 7 con los que empezó el plan. Después sí nos mudamos al edificio donde ahora está la Agencia Nacional de Innovación, el Parque Tecnológico, y hace unos años nos mudamos para acá porque nos era más cómodo tener un lugar donde concentrábamos todo. Teníamos que tener varios lugares grandes para capacitación y ya los hicimos. Ya se hicieron en este edificio. El Parque Tecnológico es del Latu, ¿no? Tiene muchos miles de metros cuadrados y empresas de tecnología y de innovación, instituciones de tecnología y de innovación. Así que estamos muy cómodos acá. Plan Ceibal se creó en 2007 como un plan de inclusión e igualdad de oportunidades con el objetivo de apoyar con tecnología las políticas educativas uruguayas. Esta frase es textual, así se lo presentaba en el sitio web. El principal objetivo era la entrega de una laptop a cada niño en escuelas públicas, asegurando además el libre acceso a la conectividad. Pero con el correr de los años, Ceibal ha ido mutando, ¿no? En síntesis, ¿cómo fue esa evolución? A ver, la primera etapa era un desafío muy grande tecnológico, porque el plan se anuncia en diciembre de 2006, el primer piloto lo hacemos en mayo de 2007 con las computadoras que nos habían donado, y la primera entrega masiva la hacemos en noviembre del 2007 en Florida. O sea, en la primera etapa nosotros nos habíamos comprometido a entregar alrededor de 300.000 máquinas a todos los niños de primaria antes de fin de mandato, o sea que era antes de fin del 2009. Y ahí era básicamente un plan donde nuestro objetivo principal era distribución de computadoras e instalación de internet, además de otra cantidad de cosas para hacerlo sencillo. Pero nosotros sabíamos desde el primer día que eso era el primer paso. Pero obviamente, por más que uno prevé cosas, no todo sale como uno lo previó y hay muchos cambios distintos. En esa primera etapa, que yo diría va de 2007 a 2011, es básicamente la parte de infraestructura. Ya por el 2010 empezamos a buscar plataformas para darle apoyo al sistema educativo, de acuerdo a lo que decía la ley de creación de Ceibal y cuál era su objetivo. O sea, no era solo el buscar la equidad en cuanto a los dispositivos, sino apoyar y de alguna manera buscar equidad en otras áreas. Entonces ahí se empieza a trabajar en distintas plataformas, la plataforma de matemática, la plataforma robótica, la plataforma de libros. Y yo diría, la plataforma de inglés, todo eso pasa alrededor del 2011, 2012. Y ahí es donde empieza el despliegue de apoyo. Y
eso sigue, continúa, o sea, cada una cosa que empezó continúa, porque laptops hay que seguir entregando. Para que te hagas una idea, entre las laptops que se cambian y las laptops nuevas, estamos en un entorno de 200.000 dispositivos cada año, porque entra 50.000 niños, hay que cambiar a otros, tenemos gente que, o sea, hay toda una movida no menor de laptops, y además nosotros empezamos pensando que había que cambiar las laptops cada 4 años, y hoy estamos en cada 3 años, porque sabemos claramente que la tecnología avanza muy rápido. Pero la última etapa digamos, de arranque del plan es alrededor del 2013, cuando en conjunto con la ANEP decidimos integrar la red de aprendizaje profundo, que es una red que cubre hoy 7 países, que trabajamos sobre las competencias del siglo XXI, las habilidades del siglo XXI, cómo trabajar en proyectos, cómo resolver problemas. Y ese ha sido un trabajo muy profundo que hemos hecho con los desconcentrados, particularmente con Primaria, ANEP y UTU, donde de tener 100 centros en la red, hoy en el año 2007 ya tenemos 400 centros trabajando. O sea que fuimos mutando, y no me cabe la menor duda que vamos a ir siguiendo mutando, porque la realidad cambió también muchísimo en estos 10 años. Cuando el plan Ceibal se anuncia, no había prácticamente Facebook, no había Instagram, no había WhatsApp, no había la nube, no había tabletas, no había teléfonos inteligentes. O sea, el mundo cambió y nosotros tuvimos que ir cambiando en muchos aspectos con el mundo. ¿Y cómo se define hoy el Plan Ceibal? Es una institución de innovación tecnológica, de innovación pedagógica, que trabaja en conjunto con las autoridades de la ANEP y de cada uno de los subsistemas para buscar cuál es el mejor apoyo que Ceibal le puede dar al sistema para avanzar en los cambios y en las mejoras del sistema educativo. Sí, tengo acá la misión en su versión más actualizada. Dice: promover la integración de la tecnología al servicio de la educación para mejorar su calidad e impulsar procesos de innovación social, inclusión y crecimiento personal. Absolutamente. Eso redondea lo que usted venía explicando. Es lo que estamos haciendo. O sea, lo que pasa es que a veces uno piensa que la equidad es solo tener una computadora o internet, pero cuando todos los niños del país pueden acceder a los libros de texto o a los libros de lectura en forma gratuita en sus máquinas, también eso es equidad. O cuando todos los niños cuarto, quinto y sexto hoy pueden aprender inglés por los dispositivos tecnológicos que hemos puesto en las aulas, y permite que, aún faltando docentes de inglés en el Uruguay, se pueda aprender inglés, también es equidad. O sea que en el fondo nosotros creemos que la educación pública de calidad es la que cualquier niño, no importa dónde esté, no importa en qué región esté, pueda tener la mejor educación y pueda dar lo más de sí mismo. Enseguida vamos a continuar hablando a propósito de los dispositivos en particular. Seguimos conversando con el ingeniero Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal. Aquí estamos en su casa, en el cuartel general del Plan Ceibal, y en estos minutos dedicados a observar la evolución que ha tenido este sistema desde que se creó hace una década. Creo que ya tuvimos unas cuantas pinceladas en ese sentido. Me gustaría profundizar un poco en la parte de los dispositivos. Hoy son bastante diferentes a los primeros, ¿no? A las XO. Se parecen mucho más a las laptops que cualquiera puede comprar en una casa de informática. ¿Cómo es eso, ese aspecto en particular? A ver, nosotros después de trabajar profundamente muchos años con las XO se dejaron de fabricar. Todavía hay algunos grupos que tienen XO y que andan bien, pero la XO trajo al mundo la competencia en este mercado del entorno de las máquinas de bajo costo, y hoy en día nuestra estrategia de dispositivos es: en primero de escuela entregamos una tablet, porque ahí creemos que tiene una tablet algunas ventajas en los niños chicos. Esa tablet, digamos, el dispositivo tablet es para primero, segundo y tercero. En cuarto entregamos una laptop ya de las tradicionales, y en primero de media entregamos una laptop todavía un poco más potente. Las laptops en general son máquinas de 2 GB de memoria y 32 GB en disco. Y si uno piensa que las primeras, las XO, tenían 156 MB de memoria y 1 GB en disco. Pero esos son parte de cambios tecnológicos. Sí creemos que
para nuestras plataformas, que ahora son más exigentes en cuanto a qué equipamiento tiene que tener, hay que ir mejorando los equipos, pero eso es lo que hacemos constantemente. Y los teléfonos inteligentes que se han ido extendiendo tanto en la población y también entre los menores, ¿cómo juegan en este cuadro? A ver, en este momento lo que sabemos es que en enseñanza media casi la mitad, un poquito más de la mitad de los estudiantes de enseñanza media tienen teléfono inteligente que se conecta a nuestra red. Por ahora nosotros seguimos creyendo que nuestra estrategia es que el estudiante tenga un dispositivo especial, primero porque el teléfono inteligente o la tableta son muy buenos como, digamos, como consumidores, como usuarios, como dispositivos de consumo. Nosotros queremos que las máquinas se puedan conectar con sensores, que puedan manejar robots, que puedan hacer una serie de cosas que desde el punto de vista de la creatividad es mucho más fuerte lo que uno puede hacer desde una computadora que de lo que puede hacer desde un celular. En los niños más chicos tenemos una pantalla de 8 pulgadas que consideramos que es el tamaño ideal para cargarla y que a su vez para el manejo de los dedos, los juegos de los niños. O sea, ahora, sin lugar a duda que el teléfono celular también va a ser un dispositivo que en el futuro se va a integrar a estas actividades pedagógicas. O sea, nosotros queremos que algunas actividades se puedan resolver desde el teléfono celular también, pero no sustituto, también. Ajá. Ya hablaremos de eso en todo caso un poco más tarde. Pero 2 preguntas más para terminar de situar entonces el momento actual del Plan Ceibal. En estas conferencias que tuvieron lugar la semana pasada en el Foro de Innovación Educativa, se destacaba como el gran logro que se ha podido superar la brecha digital. En 2 palabras, ¿eso qué implica hoy, en números? A ver, para que nos hagamos una idea, en el año 2007, en los niños de 6 a 13 años, el quintil más humilde, 10 de esos 100 niños tenían acceso a computadora y 90 del quintil más rico. Hoy en día no existe diferencia entre ricos y pobres en el Uruguay en acceso a tecnología. O sea, hoy en día todos los niños tienen acceso a dispositivos, a internet y a lo que estábamos hablando antes como los libros y otras generadores de brecha. Porque hay 2 brechas. Hay una brecha que es digital y hay otra brecha que es del conocimiento. O sea, resolviendo la brecha digital no necesariamente resolvemos la brecha de conocimiento, pero es imposible resolver la brecha de conocimiento si no resolvemos la digital. Ese es otro tema también para los próximos minutos. Y lo último, hoy todos los niños, independientemente de la situación económica de su familia, acceden a una máquina. De eso estaba hablando recién. Ahora, ¿qué pasa con el acceso a Internet? O sea, nosotros tenemos acceso a Internet en las escuelas, tenemos acceso a Internet en las plazas públicas, tenemos acceso a Internet en los hospitales, tenemos acceso a Internet en los complejos habitacionales y además tenemos un convenio con Antel que no se consume ancho de banda. Cuando alguien tiene Universal Hogar y se conecta a nuestra plataforma, no le consume ancho de banda. O sea que de alguna manera... O sea, si alguien tiene la conexión en su casa, una conexión de Antel, cuando la máquina se utiliza para conectarse al Plan Ceibal, no está gastando minutos, no está gastando tráfico. Y estamos trabajando para profundizar eso. Ahí está. De todas maneras, pero es muy alta se ha planteado también que puedan acceder a Internet. Los chicos puedan acceder a Internet libremente desde las casas. No, a ver, nuestra responsabilidad es acceso a Internet para actividades educativas. O sea, lo que hacemos es en los lugares públicos sí tenemos libre acceso a Internet. No es nuestra responsabilidad llegar a los hogares. Nuestra responsabilidad es que los niños no tengan que caminar más de 300 metros para tener Internet. Eso fue definido en diciembre de 2006 como plan de las cosas. Cuando definimos el Plan Ceibal era que nadie tenga que caminar más de 300 metros para tener Internet. Y yo creo que en ese sentido estamos razonablemente bien o muy bien. Enseguida vamos a continuar esta recorrida por la sede central del Plan Ceibal, conversando con otros de los directivos y técnicos para ir abordando elementos que están sobre la mesa cuando se trata de evaluar lo que el Plan Ceibal ha logrado, cómo ha pasado esta década y qué es lo que viene. Por ejemplo, está el tema del impacto del Plan Ceibal en los aprendizajes, en la calidad de los aprendizajes y en la educación. De eso me gustaría que charláramos
en los próximos minutos, en el próximo segmento. Pero también me va a gustar escuchar a Rosario con su descripción. Hacemos una pausa y ya estamos de nuevo desde otro lugar de este edificio. Son las 8:32. Cuando seguimos en Perspectiva en Movimiento, estamos en la sede del Plan Ceibal, aquí en el Parque Tecnológico del LATU. Iniciamos nuestro recorrido conversando con el ingeniero Miguel Brechner, que sigue con nosotros. Nos hemos movido hasta otra oficina, pero antes de pasar al diálogo siguiente, quiero escuchar a Rosario. Rosario, contarles a los oyentes cómo es este lugar. Bien, empecemos contándoles que el predio del LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay aquí en Carrasco, tiene 23 hectáreas, es enorme. Dentro de él hay más de 46.000 metros cuadrados edificados. Es un predio de forma irregular, cuyos límites serían Avenida Italia, Bolonia, Luisa Saldunda Rodríguez, Máximo Tajes y Córcega. Como arquitectura tradicional, digamos, lo que aparece es la sede central, los 14 módulos de laboratorios, claramente visible en la Avenida Italia, y luego está también el Club de los Industriales o el edificio de la Cámara de Industrias. Pero desperdigados en el medio hay una cantidad de pabellones, todos ellos muy similares en su aspecto, pero de distintos colores, y que tienen además la particularidad de que todos tienen nombres de grupos de árboles. Se llama Los Ceibos. ¿Dónde está ubicado Los Ceibos? Bueno, hagamos de cuenta que ingresamos al predio por el acceso desde Bolonia, llegamos a un punto allí y tomamos a la izquierda, y exactamente detrás del espacio Ciencia, si consideramos Bolonia como frente, está Los Ceibos, que tiene frente sobre Luisa Saldunda Rodríguez. Es un pabellón que se desarrolla para el Plan Ceibal, ocupado íntegramente por una feliz coincidencia entre el nombre del plan y el edificio, porque no fue el que originalmente ocupó. Se desarrolla, decía yo, en dos niveles con similares características. En realidad son grandes espacios donde los funcionarios trabajan codo con codo, literalmente, porque se desarrollan grandes mesas alargadas, cada una con sus estaciones contiguas de trabajo, y allí entonces los funcionarios, en la mayoría de los casos de los distintos departamentos, están trabajando en forma de equipo, tal cual es la filosofía del plan. Pero además, obviamente, hay salitas más recolectas, digamos, de donde a veces la función necesita de otro grado de concentración, y entonces también está dispuesta esta posibilidad para ese tipo de tareas, por ejemplo, dar una clase desde aquí, una clase de inglés, de la cual hablaremos más tarde. Pero creo que en términos generales lo que sobre todo caracteriza este edificio es esa sensación de una cantidad de gente joven trabajando a lo largo de esas largas mesas con sus propios equipos, y desarrollando la tarea, conversando entre sí o simplemente mirando la pantalla de su computador que tiene enfrente. Ingeniero Brechner, si bien el Plan Ceibal fue una iniciativa del primer gobierno de Tabaré Vázquez, desde el principio contó con un apoyo muy amplio de todo el sistema político. De todos modos, y sobre todo teniendo en cuenta los problemas que arrastra la educación pública uruguaya, en estos últimos años ha comenzado a reclamarse información sobre el impacto de Ceibal en los aprendizajes de los estudiantes. Por ejemplo, en matemáticas, ciencia, lenguas, comprensión lectora. Incluso ha habido algunos estudios académicos que comprobaron que por ahora esos impactos no existen o son muy reducidos. ¿Una primera respuesta para seguir profundizando enseguida? A ver, vamos a ser claros. Cuando hay que medir impactos, tenemos que tener claro qué vamos a medir. O sea, el primer impacto que ya hablamos es el impacto sobre la equidad. Referente a la educación y referente a los aprendizajes, si hay una política de matemáticas, tanto a nivel de Ceibal como a nivel del sistema educativo, es importante poder empezar a medir eso luego que se implementó esa política. O sea, nosotros tenemos una plataforma de matemáticas recién hace 3-4 años. Un estudio del 2012 no puede hablar de impactos por sí mismo porque hay que trabajarlos. No hay manera de mejorar la comprensión lectora si uno no lee, no hay manera de mejorar la matemática si no se trabaja en matemática, y es un trabajo conjunto. A veces yo tengo la sensación que algunos actores creen que hay magia,
que uno por tener una computadora, con eso aprende. Me hace acordar cuando era joven y uno creía que si ponía el libro abajo de la almohada uno iba a aprender la lección. O sea, la mejora en los aprendizajes tiene que ver con qué se hace. Ahora, a mí no me cabe la menor duda, los muchachos que están haciendo robótica y están haciendo aprendizaje profundo y están buscando nuevas formas de enfrentar problemas y resolver los problemas, aprenden. Porque cuando estos chiquilines que fueron a Estados Unidos del liceo de Tala resolvieron un problema físico con computadora. O sea, yo creo que estuvimos con ellos, los oyentes habrán escuchado la entrevista, ellos se ocuparon del problema de la leptospirosis, que es algo muy delicado y sensible en la zona donde ellos viven, justamente. O sea, ellos resolvieron problemas. Yo creo que hay que empezar a entender que no hay magia en todo esto, que la tecnología está y hay que saber usarla, hay que poder aprovecharla, hay que ver cómo mejoramos los aprendizajes con ellas. Pero si no hubiera tecnología, hoy en Uruguay no habría 80.000 chiquines aprendiendo inglés. Vamos a incorporar eso para un país. Ahora hablaremos de ese punto también. Vamos dejando ventanas abiertas que dentro de un rato se completarán. Lo decía porque en este punto quizás convenga incorporar a la charla otra voz, la del doctor Cristóbal Cobo, que es chileno y es director del Centro de Estudios Fundación Ceibal. Él ha trabajado en especial en el tema evaluación. En primer lugar, Cristóbal, ¿qué es la Fundación Ceibal? Es un centro de estudios que busca poner los debates y la agenda educativa en la que trabaja Ceibal en una perspectiva internacional y generar diálogos con circuitos académicos que están haciéndose estas mismas preguntas. ¿Y qué resultados se han conseguido hasta ahora en ese sentido? Bueno, un montón de cosas, un proceso de transición que tiene que ver con nuevas formas de evaluar, con nuevas formas de entender el aprendizaje y por sobre todo una forma más ampliada, diría yo, de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Podemos desarrollar un poco esa idea? Por supuesto, o sea, lo que pasa con la tecnología es que desdibuja los límites entre el aprendizaje formal e el informal, el aprendizaje individual y el colectivo, el aprendizaje presencial y digital o virtual, ¿no? Esos límites que antes eran muy claros, hoy día se desdibujan. Cuando un niño está en clases, conectándose con otros, haciendo redes sociales o otras cosas, cuando está en casa haciendo una tarea con amigos, esos límites que antes eran tan claros hoy día se desdibujan. Y por lo tanto, no es solamente que hay conexión, sino que el currículum hoy día se conecta con otras fuentes de saber y los procesos de aprendizaje también se diversifican, que van mucho más allá de las evaluaciones tradicionales, que son las que tú mencionabas hace un minuto. Tú has escrito un libro a propósito de estos temas, ¿publicado cuándo? El libro fue publicado a mitad del año pasado. A mitad del año pasado. Vamos a recomendarlo para los oyentes, van a tener a disposición todos los datos, pero en él justamente tú te detienes, entre otras cosas, en esas nuevas dimensiones a evaluar. ¿Podemos hacer un listado de cuáles serían? Bueno, es una larga lista, ¿no? Porque yo creo que lo que pasa es que las competencias que tradicionalmente fueron importantes no es que ahora dejen de serlo, pero se incorpora una capa nueva, ¿no? El pensamiento crítico nunca fue irrelevante. Lo que pasa es que antes era más relevante para los grupos de toma de una decisión y hoy día una persona que no tiene capacidad de analizar eso queda en una situación de desventaja. Una de las pocas cosas que sabemos es que el ecosistema de conocimiento está cambiando muy rápido porque se puede aprender de más maneras, no solamente los que pagan pueden acceder a eso, hoy día las máquinas empiezan a tener ciertas capacidades cognitivas, entonces estamos en un escenario de profunda redefinición y eso implica que no hay recetas mágicas y lo único que podemos hacer es formar estudiantes que puedan aprender a aprender y administrar su propio conocimiento. Aprender a aprender, esa es la idea base. Es la idea base y que el conocimiento es un commodity que está cambiando muy rápido y la manera en que tú puedas diseñar tu propia estrategia para conectar el aula con tus propias aspiraciones, con tus propias comunidades, lo que pasa con tus circuitos, hoy día es fundamental. ¿Y cuándo van a estar pronto los nuevos sistemas de evaluación? Porque están trabajando en eso, justamente. Bueno, esta es una transición, ¿no? Hoy día estamos incorporando, te podría mencionar evaluaciones concretas que están haciendo. A ver, rápido. Por ejemplo, Uruguay entra por primera vez en una evaluación internacional sobre habilidades informacionales y uso de computación, que es, junto a Chile, el único país en vía de desarrollo que se incorpora en esto. Es una evaluación muy seria que se hace cada 5 años, en pocas semanas más se aplica el piloto y en el 2018 va a ser la primera evaluación. Y ahí lo que se busca no es solamente saber si el niño sabe o no usar sistemas operativos tradicionales o las redes sociales, sino cómo se autorregula, cómo entiende los temas de privacidad y un montón de cuestiones que antes parecían exclusivas para los grupos que usaban tecnología de manera más intensiva. ¿Cómo se autorregula? ¿Cómo maneja la privacidad? Sí, son todos desafíos derivados de esta época, con Internet y su alcance, y con las redes sociales y toda la dimensión que tienen, ¿no?
¿cómo le llaman a eso? ¿Ciudadanía digital? Ciudadanía digital es un concepto que habla de eso, pero también habla de nuevas formas de expresión y participación, de la misma manera en que los ciudadanos hoy día buscan canales digitales para hablar con la ciudadanía, los gobiernos y las administraciones han de encontrar maneras para escucharlos, ¿no? Entonces ahora, mientras más tiempo pasamos en Internet, nuevos espacios de socialización se generan y por lo tanto necesitamos una comunidad que esté más abierta a entender cuáles son las oportunidades, pero también cuáles son las responsabilidades detrás. A propósito del impacto del Plan Ceibal en los aprendizajes, me llamó la atención algunas de las afirmaciones que hizo la semana pasada acá Michael Fullen, que es este experto canadiense en educación, fue uno de los expositores, ha seguido muy de cerca al Plan Ceibal, es uno de sus hinchas. Y, fue crítico, fue muy crítico en su momento también. ¿Sí? Hoy es hincha, pero él nos hizo críticas sobre las cuales nosotros tomamos y tenía razón en algunas cosas y cambiamos. O sea. Pero me llamó la atención, por ejemplo, en unas declaraciones que formuló en el diario El Observador y que se publicaron el sábado, cómo él le atribuye importancia a un plan como este en la reforma de la educación que el Uruguay necesita y que necesita para adaptarse a los tiempos que vivimos y sobre todo a los que vendrán. Él dice, el sistema educativo viejo ya no funciona. Los alumnos encuentran que el sistema tradicional es cada vez más irrelevante y más aburrido. Y la razón es porque está fuera de fecha, es antiguo. Se construyó para otro propósito. Necesitamos un nuevo sistema. Debemos enfocarnos, dice, en lo que está haciendo el Plan Ceibal. En vez de pasar mucho tiempo capacitando a los educadores y cambiando la currícula, Ceibal se tiró de cabeza y dijo, queremos cambiar las cosas. La nueva forma de hacerlo, la nueva forma de encararlo es que los educadores enseñen de forma diferente. Con Ceibal los alumnos participan más, por eso hablamos de competencias globales como la de ciudadanía y colaboración, estas que recién aparecían mencionadas en la charla con Cristóbal. Él le da esta otra dimensión al plan. Claro, lo que pasa es que de alguna manera lo que él dice es que uno de los dramas que tiene el joven hoy es que se aburre en clase, y no hay cosa peor para un docente que darle clase a un joven aburrido. Lo dijo en la charla y él lo repite. Él dice, los estudiantes se aburren y los docentes están alienados. Entonces hay que cambiar eso. Nosotros eso lo entendimos desde la primera vez que nos visitó y nos hizo una consultoría sobre estos temas, y nosotros creemos que el cambio grande que es resolver temas de otra manera entusiasma mucho a los estudiantes y entusiasma a los docentes. Y estos cambios que se están pasando no son cambios de Ceibal, son cambios de Ceibal y secundaria, son cambios de primaria y Ceibal, son cambios de UTI y Ceibal. Sí. Porque es un trabajo conjunto, no es que, o sea, nosotros lo que estamos es con una metodología y una infraestructura tecnológica apoyando, pero apoyamos a docentes que hacen cosas increíbles, a centros educativos. Eso es lo que nosotros le llamamos la red de aprendizaje profundo, que focaliza sobre eso. Vuelvo a Cristóbal ahora para otra de las afirmaciones de Fullen. Por ejemplo, él está muy seguro, está muy optimista con respecto a resultados que terminen obteniéndose de la siembra esta del Plan Ceibal, incluso con las pruebas PISA. Él dice, estamos viendo que Uruguay está yendo en el camino correcto y que en los próximos 5 años va a mostrar más ejemplos medibles de progreso, por ejemplo, en las pruebas PISA. Creo que ahí vamos a ver muchas mejoras. La última medición se hizo en 2015, se hacen cada 3 años, así que en 2018 y 2021, sobre todo en 2021, creo que vamos a ver buenos resultados. Va a haber mayor progreso en Uruguay, creo que hasta mejor que en otros países. ¿No se le fue la mano a Fullen? A ver, yo creo que este deseo de poner más tecnología y mejorar resultados es una aspiración de muchos circuitos, va mucho más allá de Uruguay. Pero lo que está cambiando no es solamente Uruguay o Plan Ceibal. Cuando uno ve la prueba PISA del 2018, es absolutamente distinta a la prueba PISA del 2000. La prueba del 2018 incorpora, por ejemplo, algo que acabamos de hablar, la competencia. La 2018 es la que viene. La que viene. Ah. ¿No? Google está hablando de lo que viene en adelante. Entonces, ¿Tú ya tenés acceso a, sabés más o menos por dónde va a ir? Están las discusiones, está trabajando hace años, ¿no? La próxima prueba PISA incorpora entre un alfabetismo fundamental, la competencia global. ¿Cómo una persona es capaz de leer distintos medios de comunicación y poder filtrar lo que es y lo que no es? ¿Cómo una persona puede socializar con un sujeto que tiene una formación completamente distinta? ¿Cómo una persona puede trabajar en entornos de muchísima incertidumbre en términos de donde no puedes tener una interacción presencial ni una sola vez con tu contraparte? Son habilidades tan importantes como las tradicionales, como decíamos hace un minuto. Y cuando Fullen hace esta apuesta a ver resultados, es porque lo que cambia, como decimos, son no solamente las computadoras, los programas curriculares, sino las formas de evaluar y lo que consideramos como aprendizaje importante.
Ya seguimos. A ver, sí, a ver. Un comentario. Nosotros este año trabajamos mucho en la red sobre la colaboración, ¿tá? Cómo se trabaja en forma colaborativa. Y es interesantísimo cómo los propios docentes evaluaban a sus estudiantes a principio y luego, y cómo hicieron hincapié en el trabajo colaborativo y vieron los resultados. Porque cuando uno dice nuevas formas de evaluar, no está pensando solo en la forma de materias, está pensando en cómo se evalúa hoy colaboración, cómo se elabora pensamiento crítico, cómo se evalúa ciudadanía, y en eso se está trabajando, y son los propios docentes los que están trabajando. Entonces eso genera una motivación y una proactividad, digamos, o una participación muy firme de ellos, porque ellos ven a sus estudiantes, porque en el fondo no tiene sentido decir que quiere un nuevo ciudadano y que quiere un ciudadano, digamos, que con pensamiento crítico, y le voy a preguntar para evaluar la capital de Afganistán. No tiene sentido. Vamos a hablar con los docentes en el próximo bloque. Hacemos otra pausa.